Hola, buenas noches, Rey, Giselle. En América Latina hay dos modelos encontrados. Mantener casi todo como está, conservar el orden en que los que más tienen preserven sus fortunas, las hagan crecer y los más pobres sostengan con su trabajo y su pobreza a ese pequeñísimo por ciento con riqueza ancestral, y otro modelo en que se intenta distribuir mejor y que en el continente que produce tanta comida, nadie pase hambre. Vamos a los casos específicos. Perú es uno de los países más ricos de América Latina. El 10% rico de su población vive como si estuviera en el más desarrollado primer mundo y el 10% más pobre como si viviera en la más absoluta y árida pobreza. Conclusiones estas que saca un estudio de Oxfam. Los que tienen tanto poder y tanta riqueza ni la regalan, ni la ceden, ni la comparten, ni la distribuyen. La conservan a toda costa. Hay un precepto del capitalismo que han vendido muy efectivamente, pero que es tan falso como un cuento de hadas. Mientras más ricos los ricos, más se derrama ese bienestar a las más bajas capas. Mentira de toda la vida, pero muchos se lo creen, hasta muchos que desde abajo esperan que el derrame finalmente les toque a ellos. Perú es un país en el que parece imposible cambiar ese orden de cosas. Y la numerosa población que vive en pobreza no ve que vive en un país muy rico. Pedro Castillo, que no nació en cuna de oro y se le ve poco curtido para enfrentarse a la fauna de la política limeña, ha sido víctima de un ecosistema al que llegó de mansa paloma y no ha logrado volar ni un día de su administración. Lo que ha vivido Perú en los últimos 30 años es una tragedia. Unos presidentes más pillos, otros más temerosos, pero uno tras otro con causas abiertas por corrupción, tengan evidencia o no, por la posibilidad completamente absurda de que en ese país el Congreso puede decir que un presidente no tiene capacidad moral para presidir, organizan una votación y se acabó, sin presidente se quedan. Ahora, está claro, algo tiene que estar mal cuando un país tiene una cárcel específicamente para presidentes. Anoche compartieron ese enorme espacio Castillo y Fujimori, quienes por sus historias personales hemos de ubicar en los extremos opuestos de esa sociedad. Pero Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski también tienen que responder a tribunales, por no hablar del triste caso de Alan García, quien gobernó 2 veces y se suicidó mientras se acercaban a su residencia para capturarlo. En esa lista seguro habrá algún corrupto o varios, pero lo que está claro es que Castillo, a quien nadie daba crédito, maestro, rondero, intentó ser presidente en contra de todo y de todos, con el pequeño detalle de que en las urnas ganó. Si bien no logró conservar gabinete, emprender una agenda de gobierno, trabajar en el mandato que le dieron sus ciudadanos, cuando todas las fuerzas de la institucionalidad tuvieron que movilizarse para sacarlo de la presidencia, aquella maquinaria funcionó como un reloj suizo y su propia escolta, cuando iba en camino hacia la embajada mexicana a pedir asilo, lo arrestó y esta noche vuelve a dormir en una cárcel. El caso de Cristina Fernández de Kirchner es el típico caso de la venganza a toda costa y de la necesidad de apagar, aunque sea a batazos o a tiros, la luz de los liderazgos verdaderos. Imposible creerse la causa vialidad que le montaron, la ejecución de los presupuestos del Estado que enriqueció a un empresario correspondía al Congreso y una decena de cargos distintos que no ocupaba ella. La causa es endeble y llena de presunciones y medias verdades. Pero incluso si uno le fuera a dar algún crédito a la causa vialidad, por la tradición que golpeó a Argentina de que el gobierno enriquecía a tanto empresario que luego devolvía los favores en lo que se llamó la patria contratista, por cierto, el tipo de enroques que hicieron rica a la familia de Macri, incluso así, los que han montado este show a Cristina se han echado para adelante a sí mismos en un chat privado en que intentan ocultar un viaje a la mansión de un magnate británico dueño de extensas porciones de tierra en la Patagonia. Jueces, exagentes de inteligencia, todos los que tienen que fungir como poderes independientes, pero que aquí se demostró que vacacionan juntos y luego ocultan el viaje y se ponen de acuerdo en plan, tú invéntate una factura y tú mira a ver qué dices. Jueces en la más absoluta ilegalidad para ocultar una dádiva, ocultar que a ellos los poderes fácticos los corrompen con bastante poco, los poderes que no son el Estado o las instituciones que conducen al poder político y judicial siempre a su favor. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, el juez Julián Ercolini, que Cristina cometió un delito y la han sentenciado a 6 años de privación de libertad y la imposibilidad de no poder ocupar cargos públicos nunca más. Ese hombre, aceptando favores y vacaciones, se va en pandilla con colegas y luego, utilizando todo tipo de mentiras, intentan ocultar que ellos mismos están corruptos
hasta los tuétanos. El lawfare, la combinación de la palabra en inglés ley y warfare, guerra, que podría traducirse como la judicialización de la política, el uso de las instituciones que imparten justicia o deberían para tumbar gobiernos que no convengan a quienes pagan lujosas vacaciones, a esos operadores de la justicia, que en el fondo realmente son guardianes del orden de cosas. Han de ser, cuentan, que imparciales a las mareas políticas, diga los jueces, honestos y apegados al derecho y a la impartición de justicia. En el caso que nos ocupa, son realmente guardianes de aquellos conservadurismos que necesitan preservarse a sí mismos como son, con monopolios y enormes fortunas, mientras millones de más o menos pobres sostienen esa riqueza que no ven nunca ni en la mesa de su casa ni en la vida de sus hijos. El Estado de Derecho doblega Castillo, ha dicho algún titular por ahí, porque supuestamente el Estado de Derecho debería asegurar que los presidentes no cometan delitos. Pero la verdad es que en América Latina esa visión de las instituciones sólidas, guardianes de la democracia, la división de poderes, donde los tribunales supremos son independientes de los partidos, es un deseo y no una realidad. Y en casos como estos sale a flote que en el fondo eso es un cuento de camino y que la verdad, cuando llega uno queriendo quitarle a los ricos un poco nada más para dar a otros esos poderes fácticos, se van a resistir. Y como tienen tantas herramientas, jueces, medios de comunicación, aparatos represivos, hasta ejércitos. Ahora, ¿cómo se cambia eso? ¿Es posible implementar agendas de acceso a recursos, a derechos humanos, a la emancipación con las instituciones que hay hoy? Esas mismas que en Brasil quitaron a Dilma, encarcelaron a Lula, o que en Bolivia sacaron a Evo para poner a Yanine Áñez, o que en Argentina condenan a Cristina Fernández. Esa misma institución, por cierto, que siempre aparece con la guadaña, la OEA, aquí en Castillo, ingenuamente también dio espacio, y a la hora de desconocerlo como presidente fueron los primeros en dar el portazo. Y cuando digo la OEA, meto en el mismo saco al país que pone y quita gobiernos, una prerrogativa que cada embajada americana se adjudica en América Latina, o intenta. Las instituciones que supuestamente deben servir de equilibrio, esa supuesta separación de poderes está permitiendo que los jueces y los tribunales supremos se conviertan en estados por encima del Estado real y terminan poniendo y quitando y metiendo en la cárcel a quien no convenga el orden de cosas. Lo que está claro es que a pesar de este laberinto aparentemente sin salida, los pueblos esperan de los políticos elegidos una justicia histórica pendiente para no vivir 100 años más de soledad en un continente que tanto le debe a las grandes mayorías.